Conectate a Radio Sónica y ponete en red con nosotros. Seguinos en Instagram, @Radio Sónica. Radio Sónica, conectados las 24 horas. Hay una nueva forma de vivir la radio. Formar parte de ella, eso se llama interactuar. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Carlos. Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Una Mirada Austral, conducido por quien les habla, junto a Jorge Tedesco y Pepe Muñoz Aspiri. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Hola tardes. Pepe querido. Buenas tardes. Qué alegría. De lujo que qué tenemos alegría, hoy, qué alegría, por favor. ¿Cómo será de importante que hasta vino 10 minutos antes No, es nuestra increíble. productora, ¿no? Sí, es Allí, increíble. mirá cómo se destaca. Qué grande el invitado que logramos que Erika hoy llegara 10 minutos antes, es increíble, la verdad. Preséntalo, Erika. Siempre- Que sea una voz femenina la que presente a nuestro querido amigo. Siempre y- es por, y tema- maestro. es por temas laborales. Todavía no vivimos de esto. No, pero yo Nadie quería que vive. lo presentaras vos, Jorge. porque- No, adelante. no, presentalo. te lo voy a No permitir. perdamos tiempo que se nos va el Dale, dale, invitado. porque- Vale, Presentalo, vos, presentalo Pepe, vos, Erika. vos, Pepe. No. Contamos justamente con la presencia de un querido amigo y uno de los principales especialistas en este momento en cuestiones referentes, aparte por su profesión, el diplomático de carrera. Yo, con el rango de embajador, estuvo nada menos que 5 años en Honduras en un momento muy grave porque era a partir de la crisis institucional que habían tenido, que se había ido o lo habían echado a Mel Zelaya. Pero a mí lo que más me importa fueron, nos vas a decir vos, 18 al frente, pero fueron 15, 30. ¿Cómo? 15, pero fueron... No, estuve en el gabinete del canciller durante la guerra Sí. y después Siempre 15 años como el subdirector departamento, general de Malvinas. Exacto, sí, subdirector general de Malvinas y teniendo que negociar cara a cara, como está acá, con los ingleses. Uno de los mayores especialistas. Obviamente estamos hablando, me olvidé de decir. Claro, yo te voy a interrumpir porque estamos Guillermo arrancando. Rossi. Ministro plenipotenciario Guillermo Rossi, por favor. Ministro plenipotenciario, embajador nuestro en Honduras, licenciado profesor en Ciencias Políticas, de larga y dilatada trayectoria, y es una fuente permanente de consulta en todos los temas referentes justamente a Atlántico Sur en general. Pero, ¿con qué podríamos empezar, Jorge? Porque vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros, Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida. Recién estamos hablando, antes de empezar el A mí programa me de Centroamérica, gustaría- que también me interesa. Claro, pero vamos a lo a ver, nuestro. ¿sabes con qué me gustaría en esta ocasión? Porque gracias a Dios se ofreció y además lo íbamos a comprometer para que esto sucediera, a continuar viniendo en otras oportunidades para ir desmenuzando un poquito más algunas cuestiones técnicas que hacen a toda esta cuestión. Solamente el tema Ahora, de la Europa. El otro día dio claro, una conferencia que empezó a las pero 6 de la tarde, eran las 10 de la perdóname, noche Pepe. y estábamos todos ahí, ¿viste? Mirá, lo de hoy, en virtud de que está ahora en boga saliendo por los diarios, a mí me gustaría charlar con Guillermo esta cuestión de recurrir a la Corte Internacional de Justicia como una salida Bien. que algunos entendemos sería un desastre y muy perjudicial para la posición argentina. Pero, ¿quién mejor que un embajador plenipotenciario especializado en el tema que llevó la cuestión Malvinas sobre sus hombros desde el conflicto en adelante, para que nos dé algunas precisiones técnicas y jurídicas sobre esta cuestión que se está promocionando tanto, que en su momento arrancó el doctor Marcelo Cohen, y hoy ya hay un coro de distintos abogados tratando de subirse a ese colectivo que, a mi humilde entender, va hacia un precipicio. Guillermo,
Sí, muchas gracias por la invitación. Y yendo concretamente al tema, y antes de entrar en el análisis técnico del tema, quiero decir que coincido total y absolutamente con tu apreciación, Jorge, en el sentido de que copiar sin más lo que acaba de lograr Mauricio sería un gravísimo error político, jurídico y diplomático que lesionaría prácticamente de manera permanente la posición argentina en la disputa de soberanía y sobre todo los títulos que tenemos para eso. Y ahora vamos, una vez que quedó clara mi posición, voy a dar la explicación técnica y concreta, fuera de todo declaracionismo. En primer lugar, hay que destacar las diferencias entre los casos de la República de Mauricio, que mantiene una disputa, aunque no es de soberanía, con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos y más específicamente dentro de ese archipiélago por la isla principal, que es la isla Diego García. ¿Y por qué? ¿Dónde están las diferencias con la cuestión Malvinas desde el punto de vista jurídico? En primer lugar, no hay una disputa de soberanía en ese caso. Claro. ¿Y por qué no hay una disputa de soberanía? Porque en el año 1965, o sea, 3 años antes de que se proclamara la independencia de Mauricio, se produjeron las negociaciones sobre descolonización entre el Reino Unido, que era la potencia colonial, por supuesto, y Mauricio, que era el territorio colonizado. Y aunque es un detalle que no tiene mucha importancia, pero da la casualidad que esas negociaciones se hicieron en Lancaster House, que es uno de los palacios que está dentro del predio, digamos, del Palacio de Buckingham, y donde yo como jefe de delegación, y por supuesto toda la delegación argentina, negociamos muchas veces sobre diversos temas. Más que nada, ahí más que nada nos reuníamos por desminado. Post conflicto del 82. Sí, estoy hablando entre el año 2000 y 2010, ¿no? ¿Y qué pasó en esas negociaciones? Que después ahora fue ratificado, todas las denuncias de Mauricio fueron ratificadas por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Digamos que los representantes de Mauricio fueron presionados y casi chantajeados por el Reino Unido, ¿no es cierto? Y para ser cortos y aprovechar el tiempo, le dijeron, bueno, o se independizan de esta manera que lo proponemos o nada. Y Sir Rangulam, que era el primer ministro en esa época de Mauricio, que después siguió siéndolo después de la independencia, aceptó lo que tenía sobre la mano. Estamos hablando de una relación, si la relación entre el Reino Unido y la Argentina no es equitativa en términos de poder, imagínense que estamos hablando de Mauricio, que es un país, es una isla que tiene el tamaño del municipio de La Plata. Sí, no existe. ¿No? Si estamos hablando de una isla de 1000 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes. Ahora, 50 años después, imagínense lo que era en esa época. Y entonces tuvieron que aceptar el cercenamiento de su unidad, de su integridad territorial, y perdieron el archipiélago de Chagos. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba el interés del Reino Unido para hacer esto? ¿Le gustaban las playas de Diego García? ¿Iban los turistas británicos a bañarse? No, de ninguna manera. Lo que sucedió, lo que estaba sucediendo en ese momento, y que
se materializó poco después fue que el Reino Unido retuvo el archipiélago de Chagos y especialmente la isla Diego García. Al poco tiempo firmó un acuerdo con Estados Unidos y se instaló una base naval estadounidense que hace casi 60 años, ¿no es cierto?, que está ahí en Diego García, que es la base de la séptima flota. ¿Y por qué se instaló la séptima flota norteamericana en Diego García? Simplemente para contrarrestar, vigilar, observar a la flota soviética del Índico que acababa de estrenar su base naval en Adén. En ese momento, un país que era un estado independiente que se llamaba Yemen del Sur, recientemente que se acababa de independizar el 30 de noviembre de 1967, justamente del Reino Unido, y que inmediatamente se convirtió en aliado del bloque socialista. Y después, esa base soviética de Adén se vio reforzada, digámoslo así, por la base cuando en Etiopía, en 1974, ocurre la revolución y el derrocamiento del emperador Haile Selassie, la instalación de la República. Entonces Etiopía también se alía con el bloque soviético, el bloque socialista en general, y se abre otra base en Adwa, ¿no es cierto?, sobre el Mar Rojo. Entonces, esta es la razón, sin entrar a analizar más que mencionar esto, esta es la situación con Mauricio. Pero ¿qué pasó allí? ¿Y por qué digo que no? Ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser? El Reino Unido se quedó con una parte del territorio y usted, ministro, me dice que no hay disputa de soberanía. No entiendo. Bueno, muy simple. Cuando se firmaron los acuerdos de independencia, que Mauricio se termina independizando en 1968, como dominio del Reino Unido, digamos el mismo estatus que tiene Australia o que tiene Canadá. Después, posteriormente, en 1992 se transforma en república, en parte en respuesta a todo este conflicto. El Reino Unido reconoce que el archipiélago de Chagos pertenece a Mauricio. Por eso no hay disputa de soberanía. El Reino Unido nunca dijo, no, esto no es de Mauricio. El Reino Unido siempre reconoció que es de Mauricio, pero que ellos retenían ese territorio por razones de seguridad, y que cuando esas razones de seguridad estuvieran satisfechas o no fuera necesario atenderlas, ese territorio sería devuelto. Por eso, desde el punto de vista técnico-jurídico, no hay disputa de soberanía, ¿sí? Esta es la primera y fundamental diferencia entre la cuestión de Chagos, o sea, la situación de Mauricio, y nuestra situación con las islas del Atlántico Sur. En nuestro caso sí hay una disputa de soberanía. Y no lo digo yo, no lo decimos nosotros. Eso está reconocido desde el 16 de diciembre de 1965 por la resolución 2065/Romano 20 porque fue aprobada en la 20ª Asamblea General de Naciones Unidas. Y como detalle de color, fíjense que la resolución que aprueba la descolonización de Mauricio en las condiciones que le fueron impuestas / tuvo que aceptar, digamos, es ¿cuál es el número de resolución? 2066. La resolución que se aprobó a continuación de la nuestra fue la de Mauricio. Fíjense un detalle de color. Entonces esta es la primera diferencia. La segunda diferencia que hay, y que también es la primera diferencia, no hay disputa de soberanía en el caso de Mauricio, sí la hay en nuestro caso.
En segundo lugar, la resolución 2066 para Mauricio, a diferencia de la nuestra de la 2065, no prevé un mecanismo de solución de la controversia. Entonces Mauricio se encontró con que no tenía medios claros en el campo del derecho internacional para enfrentar esta situación. Y por eso, fíjense que en casi 60 años hay solo 2 resoluciones sobre el tema de Chagos. La 2066, una resolución posterior, que llevó a la opinión consultiva. Entonces, a diferencia de la situación de Mauricio, en nuestro caso, la resolución 2065 claramente establece el mecanismo de solución de la controversia. Y dice que ambos países, y me refiero a la Argentina y al Reino Unido. Correcto. Acá habría que entrar, no voy a entrar porque si no nos perdemos en el laberinto, pero quizás en algún momento tendré la oportunidad de que analicemos a fondo la resolución 2065. Pero sin entrar en ese análisis a fondo, la resolución prevé específicamente que ambos países, la Argentina y el Reino Unido, reanuden, hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras, reanuden las negociaciones sobre soberanía hasta alcanzar una solución justa, pacífica y equitativa, ¿no? De la disputa de soberanía. Justa, pacífica y definitiva de la disputa de soberanía. Entonces, primero, dice que hay que negociar, y no lo dice en forma general, sino en forma muy específica. Elige uno de los métodos de solución de controversia previsto por el derecho internacional y se lo indica expresamente a ambas partes para que lo apliquen, ¿sí? Para hacer un paralelismo algo brutal, digamos o elemental, es como si uno va al médico y el médico le dice, mire, usted lo que tiene es un estado gripal, tómese un antigripal. ¿Cuál? No, cualquiera, tómese un antigripal. Y entonces uno no está satisfecho con eso, va a otro médico y el médico le dice, tómese este medicamento, y se lo receta y le da ese y no otro. Bueno, esto es lo que pasó con la resolución 2065. La mala costumbre. Está negociando. Está negociando. Entonces esta es la segunda diferencia importante. Por eso es que Mauricio solo le quedaron, al menos eso fue lo que hizo durante estos casi 55, 60 años, porque además hay que ver qué pasó en Diego García. ¿Qué pasó en Diego? Pasó en Diego García lo mismo que pasó, eso sí, lo mismo que pasó en las Islas Malvinas, nada más que con una diferencia de 100 y pico de años, de 120 años. Los habitantes de Diego García fueron expulsados de su tierra natal y de su patria, expulsados, ¿no es cierto?, cargados en barcos y tirados en las playas de Mauricio. A tal punto que, si bien uno no es consciente porque los tamaños de las poblaciones involucradas son pequeños, pero incluso hasta ha habido problemas de... la gente de Diego García ha tenido problemas de inserción social y laboral, etcétera, en Mauricio.
porque hay diferencias raciales incluso. No nos olvidemos que Mauricio fue colonizada durante la época británica mayormente por poblaciones provenientes de la India, ¿sí? Que no es la población autóctona de Diego García. Pero bueno, ese es otro tema, un tema interno de Mauricio. Entonces, ahí además hubo una abierta violación a los derechos humanos más elementales de los que podemos imaginar, ¿sí? La población fue expulsada, e incluso fue expulsada de la manera más cruel, e incluso con la típica perfidia británica, ¿sí? Porque los habitantes de Diego García vivían de la pesca, y como ahí son islas que tienen amplias plataformas, llamémosle así, con aguas bajas, aguas poco profundas, y no soy un especialista en el tema, pero y además hace ya 50 años que no se hace más, pero ellos pescaban con ayuda de perros. Los perros eran los que se metían en el agua y ayudaban a capturar o a marcar los peces. Los cardúmenes. Los cardúmenes. Como perros ovejeros. ¿Qué hicieron los británicos? Muy simplemente. Mataron los perros. Mataron los perros delante de sus propios dueños. Entonces es como si al taxista le prende fuego al taxi delante de sus propios ojos. Es lo mismo. El tipo se quedó sin su fuente de trabajo, quedó sin su herramienta de trabajo. Porque estos son los métodos que usan los imperialismos, ¿no es cierto? Totalmente. Entre tantos otros, mucho más terribles, ¿sí? Bueno, pero por algo ellos tienen el mote de la pérfida Albión, ¿no? Pérfida, es que son así, yo lo viví. Hay otro tipo de imperialismo, pero vos has negociado con ellos. Yo lo viví, yo negocié 15 años con ellos. Y se los conoces. Quizás alguna vez puedo venir solo no a hablar de temas profundos, sino solo a contar anécdotas. Eso sí, eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso. Tremendo, absolutamente. No, porque eso son pinceladas. Guillermo, entonces, Guillermo, ¿haría falta que traiga limonchelo ese día o no? Sí, porque esas pinceladas no son solamente de color, sino que marcan una sociología, marcan un carácter nacional. Vos sos diplomático. Pero además aclaro que todo lo que puedo contar no necesariamente son críticas. No sé que no tiene una cara. Yo también puedo contar cosas que los marcan como una diplomacia eficiente, ¿sí? Por algo no solamente con cañones se hace un imperio, eso es evidente. Nada, no solamente con cañones. Nada, en absoluto. Entonces, esta es la primera diferencia, las dos, dentro del plano jurídico, estas son las dos diferencias fundamentales. En el caso de Mauricio no hay disputa de soberanía, en nuestro caso sí la hay. En el caso de Mauricio no hay un mecanismo de negociación previsto, en nuestro caso sí lo hay, ¿no es cierto? Y quiero aclarar que sigue habiéndolo, independientemente de que hace 37 años que el Reino Unido se niega a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, siguen vigentes. Y no se sienta a la mesa de negociación. Pero recordemos que entre julio de 1966 y febrero de 1982 sí se sentó a negociar con la Argentina en cumplimiento de esa resolución. Y ahí esta es la situación que compromete seriamente al Reino Unido, porque se aplica ahí un principio fundamental del derecho internacional, que es el principio de ejecución. El principio de ejecución quiere decir que dos estados acuerdan, ¿no es cierto? Acuerdan algo. Entonces se aplica el principio de pacta sunt servanda, o sea, los pactos son para cumplirse. Entonces yo empiezo a cumplir y en un momento dejo de cumplir. Entonces eso engendra responsabilidad internacional. Yo soy responsable porque una vez cumplí. Entonces quiere decir que yo tenía capacidad y tenía potestad para cumplir. Y si no cumplo ahora y no doy
las razones fundadas por las cuales dejo de cumplir, eso engendra responsabilidad internacional, ¿no? Quiero aclarar eso. Entonces, en la resolución 2065, por supuesto que sigue perfectamente vigente, y no solo que sigue vigente, sino que además ha sido y seguirá siéndolo repetida una y otra vez, más allá de pequeñas diferencias de palabras, de pequeñas diferencias de redacción que pueda haber, pero recordemos que además de la resolución 2065 hay otras 9 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, y además todos los años, el Comité Especial de Descolonización, que se reúne más o menos, antes se reunía alrededor del 8 o 9 de julio, ahora ya hace más de 10 años, 10, 15 años, que se reúne una Semana Santa alrededor del 20, 21 de junio, o sea que hace poquitos días que se reunió, y todos los años aprueba su proyecto de resolución sobre Malvinas. Sobre esto también sería necesario hacer un análisis a fondo desde el punto de vista técnico. No tengo tiempo de hacerlo ahora porque hay otros temas que tratar, pero lo único que quiero decirles, muchas veces se escucha a políticos y a supuestos especialistas en el tema que hablan de volver a la Asamblea General. Eso es completamente innecesario y además sería gravemente dañoso para la Argentina en estas circunstancias. Y voy a decir por qué. Porque, para hacerlo corto, sin peligro de algún análisis posterior más a fondo, porque hay otras cuestiones también que tratar, como el informe que se presenta todos los años. Créeme, he pasado 15 años peleando con todos los cancilleres sobre ese tema, nunca, por supuesto, logré imponer mi punto de vista, pero eso no quiere decir que no siga peleando. Pero pensemos lo siguiente, uno habla, y los diarios hablan, y nosotros también en la Cancillería hablamos informalmente de que el Comité Especial de Descolonización aprueba una resolución por consenso. En realidad, desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico, eso no es verdad. Lo que hace el Comité Especial de Descolonización, tanto sobre el tema Malvinas, como sobre los otros 16 territorios que están bajo su consideración, es aprobar un proyecto de resolución. ¿Por qué? Porque después, cuando termina la sesión del Comité Especial de Descolonización, que dura muchas semanas, son 17 territorios, van representantes de los 17 territorios, de los estados, de las potencias coloniales, excepto el Reino Unido, que no colabora con el Comité Especial de Descolonización. Entonces el Comité Especial de Descolonización elabora un informe y adjunta al final de ese informe los varios proyectos de resolución. Claro, es un problema técnico secundario, pero no hay un proyecto de resolución por cada territorio, porque hay una resolución que se llama ómnibus y donde se incluyen varios territorios que son los que no, sobre los que no hay disputa de soberanía ni cuestiones pendientes. Entonces eso se ponen todos juntos, entonces serán 5 o 6 proyectos de resolución, porque hay uno que engloba varios territorios de los 17. Se elabora el informe, se adjuntan los proyectos de resolución que oportunamente fueron aprobados por el Comité Especial de Descolonización, y eso se eleva a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y luego es la Asamblea General de Naciones Unidas la que aprueba el informe
del Comité Especial de Descolonización y las resoluciones adjuntas. Por lo tanto, no hay que volver, entre comillas, a la Asamblea General, porque la cuestión Malvinas, en primer lugar, desde la reforma de las Naciones Unidas de 2004, en el cual también estuvimos trabajando muy profundamente, oportunidad en la que se elaboró la agenda permanente de la Asamblea General, porque antes no había una agenda permanente. Entonces, imagínense que estamos hablando de 193 países, cada uno con su kiosquito, cada uno con su problemita, que para ese país es un problemón, para los demás es un problemita. Entonces, se había convertido la agenda de la Asamblea General en un monstruo inmanejable, en un Godzilla que comía todo, y donde daba lo mismo hablar de la crisis en el Medio Oriente que hablar de la isla Hark. Nadie sabe dónde está la isla Hark, creo que a nadie le importa dónde está. Iba a preguntar si existe o es una, sí existe, o es una pero a nadie le construcción. importa. Es una disputa de soberanía entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, pero no importa, es una isla. Es importante porque abajo hay Petróleo. montones y montones, No me imagino, de pero ¿dónde es? barriles, ¿En el Mar Rojo no precisamente o en el Golfo de agua Pérsico? destilada, sino No, de obviamente. petróleo. ¿Pero es en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico? No, en el Golfo Pérsico. Ah, en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. Disculpe, Guillermo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Usted nos está diciendo entonces que el principal colonizador no participa de ninguna de estos diálogos. Así es, así es. ¿Y quién defiende sus intereses en esos ámbitos? Es una muy buena y excelente pregunta y necesitaría mucho tiempo para explicársela. No mucho, pero un tiempo para explicársela. Pero le voy a dar dos indicios que no satisfacen toda la pregunta. En primer lugar, estamos hablando de la sexta potencia del mundo, en decadencia, con todos los problemas, pero yo quisiera ser Claro. no sexta, Sí, sí. séptima Estar en potencia esas del mundo condiciones. con el doble de sus problemas. Yo Claro. quisiera ser. Ellos son sexta potencia del mundo con todos los problemas que tienen. En segundo lugar, estamos hablando de uno de los 5 miembros permanentes del El Consejo de Seguridad. de Claro. las Naciones Unidas. Tiene poder nuclear. En tercer lugar, estamos hablando de una diplomacia muy eficiente. Primero, de una clase dirigente esclarecida. Yo sé que ahora, con la crisis del Brexit y todo lo que ha pasado en los últimos 3 años, muchos me van a desmentir. Pero yo los conozco. Yo no solo he negociado durante 15 años con los británicos. Ustedes tienen que pensar que yo a los 6 años, entre los 6 y los 12 años, o los 5 y los 12 años, yo a la mañana iba al Colegio Cristo Rey y a la tarde me pasaba la tarde en la cultural inglesa. Y con el viejo estilo de enseñanza, nada de audiovisual ni nada. Había que aprenderse la geografía, la historia del Reino Unido, y había que aprenderse a Milton de memoria, a Shakespeare de memoria, ¿no es cierto?, a Scott de memoria. Bueno, era otra visión, otra mentalidad. Donde si uno tenía una falta de ortografía, en inglés se quedaba 1 hora más. Y estamos hablando de chicos de 6, 7, 8 años. Se quedaba 1 hora más, todos se iban y uno se quedaba, ¿sí? Y si estaba el padre que lo fue a buscar, el padre esperaba en la puerta. Entonces tuve suerte. Y uno se quedaba 1 hora haciendo ejercicio con la profesora hasta que desaparecía el error de ortografía. Ese era el nivel aparte de exigencia. de eso, negocié 15 años con los británicos. Y aparte de eso, durante 4 de esos 15 años de negociación, durante el periodo más intenso de negociación, yo tenía, pero esa en realidad era la delegación argentina, nosotros teníamos un despacho adentro del Foreign Office. Nosotros entrábamos y salíamos del Foreign Office como un funcionario británico más. Nosotros comíamos con los funcionarios. Los funcionarios británicos pasaban, tocaban la puerta y nos invitaban a almorzar,
a ir a comer el sándwich, y cuando llegaban las 6 de la tarde, Al pub. nos íbamos al pub a hacer el after hour. Y como decía antes, que no solamente puedo criticarlo a los británicos, también tengo que hacer reconocimiento. Lógico. Y en esos años, jamás, nunca, ningún funcionario, ni autoridad, ni subsecretario, ni director de área, ni funcionario, digamos, de la misma categoría, jamás nos hicieron una sola diferencia, una sola observación. Nunca nadie pronunció la palabra Malvinas, nunca nadie habló del tema. Jamás. Éramos tratados como si fuéramos funcionarios más del Foreign Office. Como pares. Como pares, absolutamente. ¿Y el trato era así con delegaciones de otros países también? Sí. Pero en nuestro caso estábamos negociando una cuestión muy complicada, que eso requeriría también otra explicación, que fue la negociación sobre desminado, que tenía un costado internacional muy complicado para los británicos, a tal punto que cuando fuimos a la primera reunión plenaria de la Convención de Ottawa sobre desminado, de la cual participaron 156 países, yo no lo podía creer lo que estaba viendo y oyendo, no podía creerlo, porque los países que más atacaban salvajemente al Reino Unido por, según los críticos, no cumplir con la Convención de Ottawa en las Islas Malvinas eran Noruega, Canadá, Australia, Dinamarca, Los propios. países que son sus aliados. Claro. La familia. Pero Sí, la familia. los que criticaban a Reino Unido eran esos. No los criticaba Vietnam, Claro. o Palestina, o Siria, los criticaban esos países. Sí, países que no habían sufrido justamente Por eso, no el quiero- espólio no- imperialista. No puedo entrar en esto porque no tengo tiempo. Es una historia muy interesante. Sí. A ver, A mí me abrió la cabeza. vos directamente, estuviste al frente justamente de toda la comisión de desminado. Sí, no solo eso, sino que en además, los últimos años. no solo eso, sino que entre el 2007 y el 2010 fui el representante argentino ante la Convención de Ottawa, que es la convención que debe luchar contra la producción y comercialización de las minas antipersonal, y tiene que propender a la eliminación de los campos minados, que es una convención internacional. Pero no puedo entrar en también, eso es otra historia larguísima. Sí, porque al mismo tiempo la La puedo- fabrican. Estoy a su disposición, España la fabrica, puedo ¿no? contar con todo detalle. En otro momento. Hay situaciones increíbles. En otro momento va a ser increíbles, interesante. ¿eh? increíble lo que viví yo ahí, increíble. Es una experiencia muy enriquecedora. Pero volviendo a Mauricio y la Argentina, y esta situación que expuso muy inteligentemente Jorge. Planteadas estas diferencias muy grandes, ¿no es cierto?, en cuanto a la esencia del problema y a las capacidades que tiene uno y otro. Me refiero a que Mauricio no tiene ninguna capacidad dentro del derecho internacional para negociar. Por eso es que Mauricio terminó impulsando a los viejos pobladores de Diego García a litigar en sede judicial británica. Y para sorpresa de muchos, ganaron el caso. Estoy hablando de hace como 10 o 11 años por ahí, hace tiempo, esto no es de ahora. ¿Qué pasó? Ahí hubo consecuencias insospechadas no solo de este caso, pero este caso contribuyó. No fue solo por este caso de Mauricio, pero contribuyó, que fue lo siguiente. Hasta el año 2009, y a pesar de lo que todo el mundo supone y a uno le enseñan,
propaganda impulsa y trata de inculcar, en el Reino y mostrar al Reino Unido como la cuna de la democracia, etcétera, etcétera. El sistema político del Reino Unido no contempla la división de poderes. No hay división de poderes en el Reino Unido como nosotros lo entendemos desde el constitucionalismo, claro, republicano, continental, ¿sí? Desde la Constitución de Estados Unidos en adelante. En el Reino Unido, no hay poder ejecutivo. Lo que nosotros entendemos como poder ejecutivo es un gabinete que surge del Parlamento. O sea, primero se elige al Parlamento, ¿no es cierto? Las únicas autoridades ejecutivas que elige el pueblo británico son los intendentes. No elige al jefe de Estado y no elige al jefe de gobierno. Elige a los intendentes, a los 356 intendentes, ¿no? Es muy curioso. Después elige a los diputados, lo que se llama MP, Members of Parliament, los miembros del Parlamento, a los diputados. Y los diputados, de acuerdo a la mayoría que se constituyen, son los que eligen al primer ministro. Y al primer ministro, a su vez, forma el gabinete, con la anuencia y la aprobación del jefe de Estado, en este caso la reina Isabel, desde 1951. Lo mismo pasa con la justicia. Es decir, por supuesto que hay una justicia profesional, por supuesto que hay estamentos, ¿no es cierto?, juzgados de primera instancia, tribunales de alzada, perfecto. Pero hasta el año 2009, si uno quería apelar a lo que había decidido el tribunal de alzada, o sea, la segunda instancia, tenía que ir ¿a dónde? Tenía que ir al comité jurídico de la Cámara de los Lores, que es como si acá tuviéramos que ir a la Comisión de Justicia del Senado. Obviamente los lores no son, aun cuando fueran abogados, no importa, no son un cuerpo jurídico, no analizan la cuestión desde el punto de vista jurídico, sino la analizan desde el punto de vista político, claro, y desde el punto de vista de los intereses nacionales británicos, que ahí son compartidos por todos, no importa si uno es liberal, conservador, laborista o lo que fuera. Los intereses nacionales están por encima de toda consideración partidaria. Y esa es una lección que los argentinos todavía no hemos aprendido. Bien, entonces se cae en una instancia que no es jurídica, es de análisis, de discreción política. Y ahí, por supuesto, no hay que ser Sherlock Holmes para estar a tono con el tema, para imaginar que la Cámara de los Lores rechazó la demanda de los habitantes de Diego García. La segunda instancia que le quedó fue esta que se hizo ahora, la instancia de la consulta, de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Y acá quiero entrar en una serie, sin entrar en mucho detalle, pero hay que hacer algunas observaciones para que el público no sea vilmente engañado como está siendo engañado y va a seguir siendo engañado como lo acaba de mencionar Jorge, incluso por especialistas en el tema, que tienen sus propios intereses. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se hace, cómo se materializa una opinión consultiva? Que eso es lo que nos quieren vender a nosotros, así, ¿no? Es decir, nos quieren vender, ¿no es cierto?, un galeón del siglo XVIII para que nos subamos a él y vayamos a Marte. Más o menos es esto. Esto de lo que se trata. En primer lugar, hay que redactar muy claramente la pregunta que se le va a hacer a la Corte Internacional de Justicia. Ese es un proceso muy laborioso, muy complicado, y yo tengo la experiencia directa,
porque entre el año 2008 y el año 2010 participé conjuntamente con el doctor Marcelo Cohen, además al que conozco porque somos los dos rosarinos y somos compañeros de la facultad, y con la directora, directora de la Consejería Legal de la Cancillería y otros funcionarios de la Consejería Legal, participamos en el asesoramiento o en la ayuda a Serbia, para que Serbia, porque Serbia también logró una opinión consultiva sobre Kosovo, sobre la ilegal independencia de Kosovo, ¿no es cierto? Sí, recordamos. Y nosotros, a la Argentina fue uno de los países que más ayudó a Serbia en esa instancia. No solo nosotros, España fue otro también. ¿Algo así sucedió con Ucrania? No, lo de Ucrania es otro problema. Te lo puedo explicar, pero no tengo tiempo. No. Pero sería muy interesante no. porque según me han contado, el resultado después de eso ha sido peor para la población. De No, lo de Ucrania es un ok. problema político. Lo vemos en otro tema, en otro programa. Entonces, primero hay que elaborar la pregunta. La pregunta tiene que estar perfectamente elaborada, ¿sí? Tiene que estar cuidadosamente elaborada. En segundo, eso ya de por sí es un trabajo muy penoso, muy complicado. Y para que ustedes se den idea de la importancia que tiene la fraseología, el uso de las palabras en el derecho internacional, porque es la materia prima de la que, no solo el derecho internacional, todo derecho. Claro. ¿Sí? Una cosa es muerte dudosa, otra cosa es homicidio, otra cosa, bueno, y así, ¿no es cierto? Hay distintas categorías. No todos se mueren, pero no se mueren por las mismas razones, ni son juzgados de la misma manera. Pero les voy a dar un ejemplo que no es exactamente el mismo, pero se acerca bastante. En el marco de estas negociaciones sobre desminado, y justamente en Lancaster House, estábamos en Lancaster House, estuvimos 2 días completos reunidos con la delegación británica, discutiendo solo acerca de un verbo. Ellos querían usar will y yo, y la delegación argentina me apoyaba, le decíamos que no, que teníamos que usar shall. Los dos son futuro ¿no? El futuro del verbo to be en inglés. Pero el problema es que will es una semipromesa. Claro. En cambio, shall es un compromiso. Claro. 2 días discutiendo solo por ese verbo. Estábamos elaborando el acuerdo final y el documento conjunto que después íbamos a presentar a la Convención de Ottawa. Así que esto es un ejemplo más o menos cercano a lo que significa el wording o la fraseología con la que se tiene que elaborar una pregunta semejante a la Corte Internacional de Justicia. Una vez que se tiene la pregunta hecha, eso hay que llevarlo al ámbito de la Asamblea General, porque solo se llega a formularle la opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, no porque yo voy directamente, no porque la Argentina se acuerda previamente, el director de la Consejería Legal o el vicecanciller o el canciller o el subsecretario se toman un avión acá, se bajan en Ámsterdam, en el aeropuerto de Schiphol, y después se toma un taxi, se va o lo espera el auto de la embajada y lo lleva a La Haya y le dice, che, toma, acá tenés, contestame. No funciona así. Una vez que está la pregunta, hay que ir a la Asamblea General y ya van a ver por qué. En la Asamblea General tenemos 192 colegas, 192 países, 192 miembros del mismo club. Y hay que obtener la mayoría posible de votos, porque si no, no pasa la otra instancia. No llega a transformarse esa pregunta que costó a lo mejor un año escribirla, no llega a convertirse en opinión consultiva. Muy bien.
La Argentina ya tiene experiencia, si bien físicamente los intervinientes van desapareciendo y vamos quedando pocos, pero hay que recordar que entre el año 1982 y 1988 la Argentina fue 7 veces seguida, año tras año, a la Asamblea General a hacer aprobar resoluciones sobre la cuestión Malvinas. No porque quisiera, sino porque no quedaba otra, no había otra opción. No teníamos relaciones con el Reino Unido. El Reino Unido, después de la reunión de Berna de 1984, se negó a reanudar las negociaciones de soberanía. Entonces, la Argentina no le quedó otra opción que hacer algo, como siempre. Argentina perdida, con falta de conducción, con falta Totalmente. de claridad, endeudada, comprometida con 20 cosas, tiene pocas opciones. Entonces, la opción que le quedó es ir a la Asamblea General, por lo menos para mantener vivo el tema. Claro. Ese proceso fue un proceso que dejó muchas enseñanzas. El problema es que los que aprendieron ya no están más en la carrera, muchos se murieron y los pocos que quedamos estamos fuera, estamos jubilados o retirados. Pero concretamente, para no abundar más, es un proceso muy penoso, muy cansador. ¿Qué verbo quedó al final? No, quedó el nuestro. Ya. Si no, yo no Ok. firmaba. No, quedó Will porque si no... Quedó Yal. Yala. Si no firmo. No, firmo directamente. Ahora, no se supone, Pero perdón, en eso existe otra... embajador, no se supone que aparte de todas las negociaciones, y sabiendo de que, no digo que van a dejar la vida, van a dejar el cargo por razones del retiro, el bien merecido retiro, los beneficios de la jubilación, ¿no van formando un equipo de gente que los va a reemplazar? Se hace lo que se puede. ¿O te sucede como a vos, perdón, por que lo tutee, embajador, pero te tengo tanto aprecio, te tuteo, que estás 30 años en Malvinas y te mandan a Tegucigalpa? Así. Y mandan de embajador una azafata, con todo respeto que me merece la señora. Habla en inglés, ¿no? Pero Dejémoslo porque, bueno, es un cargo... Pero hay otro. Se puede reducir ese análisis a los funcionarios de carrera, ¿cierto? Como vos decís, uno está 17 años en total en el tema y va a Tegucigalpa. Y a Londres va un funcionario que hasta 3 días antes se ocupaba de las negociaciones con la OMC. sí, exacto. Eso pasa. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene clase dirigente, no tiene conducción. Ni Y gente que también le pasó eso Y no tiene política a un personal. norteamericano que Claro. se estuvo especializando para ir no sé qué lado y lo habían mandado también a Honduras. Pero digamos, eso vendría a ser un diplomático norteamericano que está especializado, ¿no? Yo te puedo contar una Y fue anécdota para, directa. pero eso es la anomalía. Sí, Digamos la que anomalía. entre ellos es una anomalía. Sí. Y entre nosotros es la Es normalidad. la normalidad. Es la regla. Yo Es la regla, cuento- es la regla, es el término. Ya, es el sí, término. la normalidad y la regla. Entonces, Yo ¿verdad? cuento como anécdota cuando yo estaba... Es milagroso que la Patagonia siga siendo Argentina, Sí, verdaderamente. Vos No lo sé dijiste, por cuánto tiempo más. no sabemos eso. Pero muy interesante Pero- la conferencia del otro día, cuando vos dijiste que la Argentina no tenía que invertir más, ni en rutas, ni en colegios, ni en hospitales. Teníamos que construir asilos para locos, manicomios, Sí. porque tenemos funcionarios de carrera. No, hablemos de este gobierno, hablemos en No, general de todo. de los últimos Yo no 80 hablo de años, este gobierno. que no sabemos si consumen peyote o ayahuasca. Absolutamente. No hablemos de un gobierno, hablemos de los 80 años últimamente. Absolutamente, Sí, claro. absolutamente. Pero cuando yo estaba destinado en Hungría en los años 80, Ajá. era muy amigo del consejero político de la Embajada de Estados Unidos. Ajá. Él había estudiado... Para incluso- China. No, había estudiado las lenguas nórdicas. Ah, nórdicas. Las lenguas Bálticas, sí. Entonces, la lengua nórdicas terminó destinado en Hungría. Después de 3 años, veo que alguien toca insistentemente el botón, ¿no es cierto?, de la puerta. Y ya lo abro, ¿viste? Y sube como loco por la escalera, porque había que subir para llegar en Budapest a mi casa. Me dice, no lo vas a poder creer.
Willy, porque él me decía Willy. Willy, sí. Sí. Y me dice, ¿no sabes dónde me mandan? Digo, bueno, supongo que alguno de los países que querés ir. A Oslo, A Copenhague. República Dominicana. Ah, O sea, o sea, esas cosas pasan en todos lados. Pero como vos decís, digamos que son la anomalía, la claro. excepción. Y en el nuestro En la cambio regla. acá, y cuento un caso directo, no me puedo acordar, y además no tiene importancia el apellido, pero cuento un caso directo que me acuerdo poco antes de que me fuera a Honduras, que nosotros como, ¿qué hacemos de bien? Bueno, vamos formando funcionarios, y no solo funcionarios diplomáticos, sino también funcionarios administrativos, los mandamos a estudiar chino, para tener núcleos duros, ¿no es cierto?, de gente que sepa y que pueda ser enviada a China. Y cuando digo China, no se olviden que tenemos una embajada y 3 consulados. Claro, O sea, mandarín. no es un poca cosa. El problema es que después a la gente que estudia 4 años chino, se me acercó una vez, me acuerdo, pues no sé si estábamos entrando a la Cancillería o subiendo al ascensor, y me dice, no lo puedes creer, ministro, usted no lo va a poder creer. Estudió mandarín y ¿dónde lo mandaban? Dice, me mandan a Barcelona. Ah, bien. Y parece Dice, igualito yo el no voy a catalán. decir que no, pero saque sus conclusiones. Bueno. Es increíble. Bueno, entonces, Querido Guillermo. sí, redondeo. Cerramos, sí. Después hay que pelear, hay que conseguir los votos, mayor cantidad posible de esos 193. Y ese es un proceso muy penoso, y más para un país con poca institucionalidad, con Claro. poca claridad y con una cancillería que no es la más fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque uno entra es decir, los países apoyan en base a sus propios intereses, no apoyan supuesto. por la justicia o no de la Claro. causa. Nos Exacto. sacan del aire, Guille, disculpa. Bueno, Nos van a sacar del aire. Pero sí, podemos Pero- hacerlo breve. No, Eh, es la prepotencia del golpe de Estado que cotidianamente 19. ya está. Muchísimas gracias, Guillermo Rossi. Muchísimas gracias, embajador. Vuelve, Pero no, vuelve, lo vamos es la a primera y no volver va a a ser la traer, por última, favor. porque quedan montones de temas. Muchísimas gracias. Un Fuera. gusto. Estamos fuera del aire. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta.